Sus enseñanzas fueron, al menos, conocidas en parte por varios padres de la Iglesia. Se sostiene, con fundamentos puramente históricos, que Orígenes, Sinesio y aun Clemente de Alejandría, habían sido iniciados en los misterios, antes de añadir al neoplatonismo de la escuela alejandrina el sistema de los gnósticos bajo velo cristiano. Y más aún, algunas de las doctrinas de las escuelas secretas, aunque no todas ciertamente, se conservan en el Vaticano, y desde entonces se han convertido en parte y porción de los misterios, bajo la forma de adiciones desfiguradas hechas por la Iglesia Latina al programa cristiano original. Tal es el dogma de la Inmaculada Concepción en la actualidad materializada. Esto explica las grandes persecuciones emprendidas por la Iglesia Católica Romana contra el ocultismo, la masonería y el misticismo heterodoxo en general. Los días de Constantino fueron el último punto crítico en la historia, el período de la lucha suprema que terminó en el mundo occidental con la destrucción de las antiguas religiones en favor de la nueva, construida sobre sus cuerpos. Desde entonces, la perspectiva de un pasado remoto, más allá del diluvio y del jardín del Edén, comenzó a ser interceptada a las indiscretas miradas de la posteridad por modo forzoso e implacable y recurriendo a toda clase de medios lícitos e ilícitos. Se cerraron todas las salidas, se destruyeron todos cuantos documentos podían hallarse a mano. Y, sin embargo, queda todavía lo suficiente, aun entre estos documentos mutilados, para autorizarnos a decir que hay en ellos toda la prueba que se requiere para demostrar la existencia efectiva de una doctrina matriz. Se han salvado de los cataclismos geológicos y políticos bastantes fragmentos para narrarnos la historia, y todos los que sobreviven demuestran hasta la saciedad que la actual sabiduría secreta fue en un tiempo la fuente original, la corriente perenne siempre fluyendo, de la cual se alimentaban los riachuelos, las religiones posteriores de todos los pueblos desde la primera hasta la última. Este período, que comienza con Buda y Pitágoras y termina con los neoplatónicos y los gnósticos, es el único foco que nos muestra la historia, donde por última vez convergen brillantes rayos de luz emanados de edades remotísimas y no obscurecidos por el fanatismo. Esto demuestra la necesidad a que la escritora de estas líneas ha estado siempre sometida, de tener que explicar los hechos procedentes de un pasado muy lejano, por medio de la evidencia adquirida en períodos históricos, aun a riesgo de sufrir una vez más la acusación de falta de método y de sistema, pues no tenía otro medio a su disposición. Deben darse a conocer al público los esfuerzos de muchos adeptos que ha habido en el mundo, de poetas y escritores clásicos iniciados de todas las épocas, para conservar en los anales de la humanidad el conocimiento por lo menos de la existencia de tal filosofía, ya que no el de sus verdaderos principios. Los iniciados de 1888 permanecerían a la verdad incomprensibles y aparecerían como un mito imposible, si no se demostrase que iniciados semejantes han vivido en todas las demás épocas de la historia. Esto puede hacerse únicamente citando los capítulos y versículos de las obras en que pueden encontrarse mencionados estos grandes personajes, que fueron precedidos y seguidos por una serie larga e interminable de otros maestros en las artes ocultas, así anteriores como posteriores al diluvio. Solo de este modo podrá demostrarse, con un fundamento semitradicional y semihistórico, que el conocimiento oculto y los poderes que al hombre confiere, no son ficciones en manera alguna, sino cosas tan antiguas como el mundo mismo. Nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros, ya sean críticos serios, ya derviches literarios, aulladores que juzgan una obra por la popularidad o impopularidad del autor, y que sin mirar apenas su contenido, se agarran, a manera de bacilos mortíferos, a los puntos más débiles del cuerpo. Tampoco me preocuparé de aquellos calumniadores lunáticos, pocos por fortuna, que esperan llamar la atención del público lanzando el descrédito sobre todo autor cuyo nombre sea más conocido que el suyo, y ladran y echan espuma ante su misma sombra. Estos sostuvieron durante algunos años que las doctrinas expuestas en el Theosophist, y más tarde en el Esoteric Budisme, habían sido inventadas por la presente escritora, y haciendo por fin un completo cambio de frente, han denunciado a Isis sin velo y a todas las demás obras como plagio de Eliphas Levi Paracelso y Mirabile Dictu, del budismo y brahmanismo. Esto equivale a acusar a Renan de haber robado su vida de Jesús de los Evangelios y a Max Muller sus libros sagrados del Oriente o sus chips de las filosofías de los brahmanes y de Gautama el Buda. Pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne.
Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío, sino el cordón que las ata. Romped el cordón, hacedlo pedazos si os parece. En cuanto al ramillete de hechos, jamás seréis capaces de destruirlo. Todo lo que podéis es ignorarlos y nada más. Concluiremos con algunas palabras más referentes a este primer volumen. En una introducción que sirve de prefacio a una parte de la obra que se ocupa principalmente de cosmogonía, el sacar a relucir ciertas cuestiones podría ser considerado como fuera de lugar, pero otra consideración además de las ya citadas me ha obligado a tratar de ellas. Es inevitable que cada uno de los lectores juzgue las afirmaciones hechas desde el punto de vista de sus conocimientos, experiencias y conciencia propia, fundándose en lo que haya aprendido ya. Este es un hecho que la escritora debe tener siempre presente, de aquí la necesidad de referirse con frecuencia en este primer volumen a materias que propiamente corresponden a la última parte de la obra, pero que no pueden pasarse en silencio, so pena de que el lector mire al libro como un cuento de hadas o como una ficción de algún cerebro moderno. Así, el pasado ayudará a demostrar el presente y este último servirá para apreciar mejor el pasado. Los errores del día tienen que ser explicados y extirpados y sin embargo es más que probable, y en el presente caso cierto de toda certeza, que una vez más el testimonio de las edades pasadas y la historia no lograrán hacer impresión más que en los entendimientos intuitivos, lo cual equivale a decir sobre muy pocos. Pero en este como en los casos análogos, los sinceros y los fieles pueden consolarse presentando al escéptico saduceo moderno la prueba matemática y conmemorativa de su obstinación y endurecido fanatismo. Todavía existe en los archivos de la Academia de Francia la famosa ley de probabilidades, deducida por ciertos matemáticos en beneficio de los escépticos, valiéndose de un procedimiento algebraico. Dice así: si dos personas reconocen la evidencia de un hecho y le comunican así cada una de ellas 5/6 de certidumbre, este hecho tendrá entonces 35/36 de certidumbre, esto es, su probabilidad estará en relación con su improbabilidad en la proporción de 35:1. Si reúnen tres evidencias semejantes, la certidumbre vendrá a ser de 215/216. La conformidad de 10 personas, cada una de las cuales preste un medio de certidumbre, producirá 1023, 1024, etc., etc. El ocultista puede darse por satisfecho con esta certidumbre y no necesita más. PROEMIO. Páginas de unos anales prehistóricos. L. A que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire por un procedimiento específico desconocido. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es latente o activo, periódicamente y por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve, su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible, y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. El ser blanca solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Casi no es necesario recordar al lector que las expresiones pensamiento divino, mente universal no deben considerarse determinando ni aun vagamente un proceso intelectual parecido al que se manifiesta en el hombre. Lo inconsciente, según Ben Hartman, llegó al vasto plan de la creación, o más bien de la evolución, por medio de una sabiduría clarividente superior a toda conciencia, la cual, en el lenguaje vedantino, significa sabiduría absoluta.
Únicamente los que conocen lo mucho que se remonta la intuición sobre los lentos procedimientos del raciocinio podrán formarse el más débil concepto de aquella absoluta sabiduría que trasciende las ideas de tiempo y espacio.